Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer una actividad sobre equilibrio de líquido-vapor. El enunciado nos dice que tenemos dos sustancias que forman una mezcla totalmente miscible. A cierta temperatura la presión de vapor del compuesto A es de 172,5 milímetros de mercurio y la presión de vapor del compuesto B a esa misma temperatura es de 846,5 milímetros de mercurio. Tenemos que determinar la composición de la mezcla líquida en el equilibrio y la de vapor, también en equilibrio, para una presión total de 755,8 milímetros de mercurio. Y el resultado lo tenemos que expresar en fracción molar y en porcentaje. Vale, entonces lo primero que hacemos es coger los datos de nuestras dos sustancias que forman la mezcla. Sabemos que la presión de vapor del compuesto A es la que nos ponen aquí y la del compuesto B también a esta misma temperatura es la siguiente. Y luego además tenemos que es la presión total de la mezcla en el equilibrio de 755,8. Entonces nos dice también que digamos qué ley usamos para cada caso. Bien, pues ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Poner nuestros datos siempre lo primero en nuestras presiones de vapor, que eso lo indicamos con el asterisco, o sea, con el circulito arriba. Y tenemos dos leyes que usamos para este tipo de ejercicios, la ley de Raoult y la ley de Dalton. La ley de Raoult nos dice que la presión de cada uno de los vapores de nuestra mezcla es igual a su fracción molar por la presión de vapor. Y la ley de Dalton nos dice que la presión total de una mezcla es la suma de las presiones parciales de los componentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Pues el primer apartado sería sacar la composición de la mezcla o de la fase líquida. Composición fase líquida. O sea, queremos saber en incógnitas XA y XB. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Una mezcla de estas dos leyes. Sabemos que la presión total es igual a P sub A más P sub B y también sabemos que son lo que nos pone aquí con la ley de Raoult. Entonces, en la fórmula de la ley de Dalton vamos a poner que la presión total es igual a la presión de A, que según la ley de Raoult es esta que tenemos aquí, más la presión de B, que sería la fracción molar de B por la presión de vapor de B. Es decir, esto es P sub A y esto es P sub B de la ley de Dalton. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues sustituimos nuestros datos y se quedaría que una cosa, como sabemos que es una mezcla de dos componentes, la fracción molar sí que vamos a poner para X sub A, que es X sub A, pero para X sub B vamos a poner que es 1 menos X sub A, para así solo tener una incógnita, ¿vale? Sabemos que las fracciones molares siempre nos dan 1, pues si tenemos dos compuestos, pues una es X y la otra sería 1 menos X, ¿vale? Entonces, ahora sí que sustituimos los datos, que sería 755,8 es igual a X sub A por 172,5 más 1 menos X sub A, que sería X sub B, teniendo en cuenta que lo ponemos en función de la fracción molar de A, por 846,5. Entonces ahora lo que intentamos hacer es multiplicamos esto por esto y esto por esto y nos llevamos las X a un lado y los números a otro, como una ecuación normal. Y se nos quedaría 755,8 igual a 172,5 X sub A más 846,5 menos 846,5 X sub A. Entonces ahora nos llevamos todos los números a la izquierda, nos lo podemos llevar al lado que queramos. Y esto sería igual a todas nuestras X. Y ya solo tenemos que juntar y sumar y a ver qué nos da. Pues sería menos 90,7 igual a menos 674 X sub A. Y si despejamos la X sub A, entonces sería
90,7 menos entre menos se iría entre 674. Y esto nos da un total de 0,1346. Esto sería la fracción molar de A, que si lo pasamos a porcentaje, que es la otra unidad en la que lo tenemos que dar, sería 13,46. Y entonces el porcentaje de B sería x de B, hemos dicho que era 1 menos x sub A, pues si ya sabemos que x sub A es 0,1346, pues se nos queda que x sub B es igual a 0,8654 y eso es igual porcentaje a, multiplicamos por 100 y sería 86,54%. Estas cantidades pueden variar, también depende de los decimales que cojamos, ¿vale? Ahora mismo lo que hemos hecho es sacar la composición de la fase líquida. Entonces ahora nos falta sacar la composición de la fase vapor. Voy a borrar un momentito esta pizarra y empezamos. Las leyes que vamos a usar son las mismas, la de Dalton y la de Raoult, o sea que es solo darle otra vuelta. A ver, ahora la composición de la fase vapor. Este ejercicio sí que es típico de examen, o sea que está bien que lo hagáis varias veces y le des varias vueltas, ¿vale? Si nos piden la composición en la fase de vapor, lo que nos están pidiendo es I sub A e I sub B, ¿vale? Entonces, ¿para esto qué vamos a usar? Pues también la ley de Dalton, pero en esta ocasión es la ley de Dalton de las presiones parciales. La ley de Dalton de las presiones parciales nos dice que la presión de A es igual a la fracción en la fase vapor de A por la presión total, ¿vale? Entonces, con esta ecuación vamos a intentar, para A y para B, vamos a intentar hacer todo el ejercicio. ¿Por qué? Porque la presión de A nos la da, la hemos sacado antes, en el apartado A, que sería, esto también lo podemos poner entonces como que la fracción en la fase vapor de A sería como la presión de A entre la presión total, que eso también es lo que decíamos de aquí de la ley de Raoult, ¿vale? Vamos a usar esto de aquí, X sub A por la presión en la fase vapor de A, partido de la presión total. ¿Qué pasa? Que como ya tenemos la fracción en la fase líquida, la X sub A ya la podemos usar en este apartado. Entonces se nos quedaría que la I sub A es igual a 0,1346 por 172,5, que es un dato que nos dan en el enunciado, partido de 755,8. Y eso es igual a 0,0307, que si lo pasamos a porcentaje sería un 3,1% si redondeamos. Y si hacemos lo mismo que antes, I sub A más I sub B tiene que ser igual a 1, ¿no? Las fracciones molares de una mezcla siempre dan 1, ¿vale? Si tuviéramos otro compuesto sería I sub A más I sub B más I sub C igual a 1. Pero en este caso, como solo tenemos 2, es mucho más fácil porque de aquí puedo despejar que la I sub B vuelve a ser 1 menos I sub A. Y como yo ese dato ya lo acabo de sacar, pues sería 1 menos 0,0307. Y eso es igual a 0,9693. Y eso es 96,9%. Y ya lo tendríamos. Perdón por la longitud, pero es que este ejercicio era muy largo.